Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y este es un episodio un poquito especial porque hoy hacemos un año de podcast. Hola, soy Alicia Gadi. Hola, soy Adelabra. Hola a todos, soy Cristina Martín de Francisco. Hola, soy Cristina Romero Santa Isabel. Hola, soy Beatriz Esteban. Hola, yo soy Ana Escudero Portal. Hola, me llamo Tatiana Herrero. Vamos a ello. Hoy en el podcast nos está acompañando Carmelo Beltrán, que es parte del equipo de Literatura Juvenil para Escritores. También es la persona con la que vivo, es mi pareja, es prácticamente la persona con la que más tiempo paso en el mundo. Y me lo he traído para poder hacer un poquito más diferente este episodio y que, no sé, como que haga él de entrevistado en esta ocasión y poder hablar de este año, no solo en el podcast, sino en la plataforma en general. Hola Carmelo, gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias felicidades por el año. Gracias. Qué guay. Sí. 365 días y vaya añito. Ya ves, pero además es que no han sido 365 días como tal en el podcast. Han sido 52 semanas, en realidad. 52 episodios. Poco menos, si lo piensas. No sé, no voy a hacer esa multiplicación en directo porque no la voy a saber hacer. Pero en realidad son 364 días. O sea, 52 semanas son 364 días. Bueno, de todas formas, el episodio especial aniversario, el día del aniversario es mañana, 22 de marzo, pero como es domingo y 21, pues bueno, pues vamos a aprovechar y a subirlo hoy, aunque el día real del aniversario sería mañana como tal, aunque si estás escuchando esto el lunes 22 de marzo, pues ya está, el día. Está. Creo que, bueno, me han traído aquí para hacer preguntas, para hacer de entrevistador y para acompañar un poquito en esto. Así que, primera pregunta. ¿Cuánto crees que ha importado la pandemia para que el podcast haya ido tan bien? ¿Para que haya ido también o para que haya existido en general? Porque yo creo También. que sin la pandemia el podcast no hubiera salido adelante, no hubiera existido en general, porque fue ese momento de desesperación en el que me quedé sin trabajo y en el que el máster se quedó paralizado. Cuando me vi aburridísima, además estaba en un bloqueo escritor, por lo tanto no escribía y me sentía mal por no conseguir escribir. Así que, bueno, pues después de mucho pensarlo, después de esa sesión estratégica que tuve con Hernán González Duque, que me dijo, venga, lánzate a por el podcast, fue cuando dije, bueno, vale, venga, pues esta es la mía. Pues sin eso, seguramente no hubiera lanzado nunca el podcast ni todo lo que vino después. ¡Qué guay! Pues no, la verdad es que la pandemia yo creo que a todo lo que es digital le ha venido súper bien. Además, hemos visto también a muchos escritores y escritoras publicando escribiendo un montón, publicando un montón de libros. Y yo creo que está muy, muy guay. De hecho, yo creo que ahora va a venir como una pandemia de historias sobre pandemia en el cine, en los libros y en todo. Yo creo que no hay tantos como pensaba que iba a haber. Ha habido muchos libros sobre pandemias, pero no tantas como yo pensaba que podría haber a raíz de todo lo que vivimos el año pasado. Sobre todo pensaba que iba a haber muchas publicaciones de pandemias a finales de año o a principios de este. Y en realidad, bueno, tampoco he visto muchas más, pero que habré visto 3, 4. Quiero decir, para lo que yo pensaba que iba a ser el boom de ahora es el momento de las pandemias y de las enfermedades que acaban con el mundo y de novelas posapocalípticas, no he visto tantas. Y yo creo que eso también se agradece porque nosotros ya estábamos bastante saturados del tema como para encima tenerlo también en la literatura, en los libros, o sea, en las películas o en las series. Total. La verdad es que los libros de pandemia ahora mismo me dan igual. Yo vengo aquí a preguntar cosas del podcast, así que está muy bien. No esperaba una respuesta. Vale. ¿Qué era lo que esperabas que fuera a pasar con el podcast hace un añito cuando lo lanzaste? ¿Y has superado tus expectativas? ¿Has sido peores? ¿Cómo lo has visto? Pues sinceramente yo no pensaba que me iba a escuchar nadie. Es más, Hombre, yo pensaba... sí. Yo no. Bueno, tú me ibas a Yo te escuchar, iba a escuchar sí. por lo menos. Pero tú me escuchabas mientras lo grababa, que además era en la habitación de al lado, así que no contaba como una escucha como tal, ¿no? Entonces, más allá de Carmelo, no esperaba que nadie me fuera a escuchar, porque no sabía cómo se movía un podcast, no sabía cómo funcionaban los feeds, no sabía cómo funcionaría el tema de tenerlo en el blog, de moverlo por redes sociales, no tenía ni idea de cómo iba a ser eso, pero al final ha superado totalmente mis expectativas. No me esperaba que tanta gente me escuchara, bueno, a mí y a todas las invitadas que han venido a lo largo de este año, y la verdad es que ha sido una experiencia brutal.
Aunque he de decir que todavía me da mucho reparo hacer episodios en solitario y Eso es verdad. por eso siempre intento traer a alguien y Por eso estoy aquí hoy. este es el mejor ejemplo. Vale, otra pregunta que yo tenía por ahí es... ¿Quién es ese invitado o esa invitada? Que has traído todo chicas, ¿no? Menos a ti que tú viniste Es una verdad. vez y a David Orión, creo que sois... Bueno, si contamos también el episodio especial de la Andalucía ReaderCon, donde Bueno, pero eso Dani era estuvo evento, claro. de moderador en ese día, creo que sí que todas han sido chicas. Ok, ¿quién es? Una pregunta doble. ¿Quién es el escritor o la escritora? Bueno, escritora, o el que más te apetece que venga en la próxima temporada. Ujú. ¿Y qué escritor o escritora muerta te gustaría que viniera? Muerta. Muerta. Las dos cosas, hombre, una viva y otra muerta. La muerta está jodida, pero está bien. Pues muerta me gustaría, aunque mi inglés es bastante malo, Nah, pero si está muerta y vuelve, podemos esperar cualquier cosa, la verdad. me gustaría mucho hablar con Jane Austen, no sé cómo se pronuncia el apellido, lo siento, me está escuchando sobre todo Mikey Fernández, que es súper fan de Jane Austen, y a lo mejor también alguna de las hermanas Bronte, aunque no las he leído tanto, pero creo, Virginia Woolf también sería muy interesante de traer y hablar con ella para que nos contara, incluso a Enid Blyton, la autora de Los Cinco, también sería muy ¿Ella interesante está de traer. muerta? Creo que sí, vamos, creo recordar que sí. Si no está muerta, pues lo siento, te acabo de matar. No sé, es que los libros son hace tanto tiempo que no tengo ni idea de Me si está suena viva que o no. creo que sí que está muerta, creo. Pero teniendo en cuenta que hemos visto y que el duque de Edimburgo ha salido del hospital con 99 años, pues tampoco prefiero Ya. nada. Vale, ¿y vivos? ¿Alguien que te gustaría traer? No tiene por qué ser español, o sea, puede ser o de habla hispana, puede ser de cualquier parte. Lo mismo, si tirara mucho por el inglés y pudiera expandir mis fronteras en eso, o incluso se pudiera también ofrecer ese tipo de contenido, o sea, porque claro, mi público sobre todo hispano, ¿no? Entonces a lo mejor el inglés ahí va muy, muy flojo. Bueno, pero imagínate que se pudiera traducir por encima, rollo documental. Quedaría un poco raro, pero estaría guay. A lo mejor pues traer a Victoria Schwab, No o sé a quién es. Leigh Bardugo, o a... o incluso a Brandon Sanderson, que al hablar de escritura, o sea, escucharla hablar de escritura es una ¿Has gozada. escuchado su podcast? Sí, alguna vez. Entonces es una maravilla, yo creo que sería muy interesante poder traerlo, pero obviamente ni yo tengo las capacidades de inglés como para realizar una entrevista interesante y comprender qué me está diciendo. A ver, una cosa es escuchar series, películas y documentales, otra cosa es entrevistar a alguien, que creo que aparte me pondría nerviosísima. Si ya me cuesta hablar con gente en español y no ponerme nerviosa, pues imagínate tener que hacerlo en inglés. Yo es que creo que Brandon Sanderson no existe. O sea, hoy es un tío que saca 4 o 5 libros de como 2000 páginas al año y encima tiene un podcast, un blog, un no sé qué. Yo no me lo creo. Bueno, podríamos verlo si lo entrevistáramos. Sí. Vale, más preguntas. Si imagínate que ahora alguien te ha estado viendo este año y ha dicho, ostras, esto del podcast me gusta, tal, no sé qué, pero me gustan más cosas. Tú a alguien que quiere empezar a darse a conocer en el mundo literario, ¿qué le recomendarías? ¿Un blog, un podcast o un canal de YouTube? Difícil. Yo creo que más en función de qué es lo que más busca la gente, en lo que más a gusto estaría esa persona. Se está a gusto en todo. En todo. En todo. Me lo veo imposible, porque yo, por ejemplo, en YouTube estoy Ya, pero esta incomodísima. es la leche, es increíble. A ver, O pues... no está a gusto en nada, vamos a ponerlo de la otra manera. A ver, pues yo creo que al final siempre tirarás más hacia un formato que te guste más. Odia a u los otro. tres igual. De acuerdo, pues yo, a ver, creo que el podcast está en alza en este último tiempo, así que a lo mejor sería un lugar muy interesante, pero es que el blog tampoco lo puedo descartar porque es el lugar al que, o sea, acudimos a Google a buscar respuestas, por lo tanto yo creo que el blog sigue siendo importante, no a nivel de tomad seguidores lo que he hecho, sino a nivel de posicionarte para que te encuentren cuando buscan una respuesta. Entonces creo que para generar contenido habitualmente, para mi gusto, el podcast. Aunque YouTube también tiene su gracia, si sabes editar, si tienes gracia delante de la cámara, pues también es una buena opción. Y a mí, si tuviera yo la gracia que tiene la gente para hacer esas cosas, seguramente hubiera tirado mucho más para YouTube. Yo tiraría ahí por podcast también, creo que es lo más... O sea, pero no por nada, porque si estás empezando es como muy cómodo hacerlo en comparación a un canal de YouTube, que ya mucho más. Un podcast te pones con el teléfono, vas hablando y ya está. De hecho, yo conozco podcast premium, que pagas 5 euros al mes y son podcasts de 10-15 minutos de la persona volviendo de trabajar, de dejar a su hija en el cole, hablando con el teléfono móvil y grabándolo. O sea, que es que hay de todo. Vale, más preguntitas. ¿Qué es lo próximo que viene en literatura juvenil? ¿Hay alguna novedad de cara al año 2?
Bueno, ¿en el podcast o en general en la plataforma? En la plataforma. Bueno, pues estoy pensando en maneras de crear contenido para los oyentes que quieran ser un poquito más premium, que quieran contribuir o ayudar al podcast, ¿no? Que quieran a lo mejor un poco más de información o incluso poder ayudarnos a crear los episodios. Para eso está un poco en pañales ese pensamiento todavía, pero es el siguiente paso que me gustaría hacer. Vamos a plantearlo de una siguiente manera, como si tuviera un Patreon el podcast, pero sin estar en la plataforma Patreon, sino desde nuestra web. ¿Vas a crear un rollo Discord o algo para estar todos juntitos hablando? Estoy planteando diferentes formas para hacerlo, pero no descarto ninguna de las opciones que existen, ya sea Discord, ya sea videoconferencia, o sea, videollamadas por Zoom, o sea, no lo sé, tengo muchísimas ideas en la cabeza, quiero ordenarlas y quiero tenerlo todas las posibilidades abiertas para ir buscando y averiguando qué puede ser lo más interesante, porque si voy a crear una manera de ayudar al podcast o de intentar sacarlo más adelante, tiene que ser con algo que valga la pena de verdad pagar por él. Ok, vale, otra pregunta. ¿Qué pasó con Twitch? Pasó que no puedo estar en tantas redes sociales y al final como que... A ver, para quien no lo sepa, yo estuve en Twitch haciendo sesiones de trabajo con la técnica Pomodoro. Trabajábamos durante 20 minutos, descansábamos 5. Así durante una hora estábamos más o menos. Pero empezó a pasar que pues no obtenía la hora que normalmente me ponía todos los días para dedicarle eso. Entonces, pues al final lo fui dejando y se ha quedado ahí en el limbo. ¿Y tienes pensado recuperarlo? Bueno, Se me han ocurrido un montón de veces, un montón de opciones para poder recuperarlo. ¿cómo cuál? Pues como la de crear sobre mis en directo de escritoras para analizar los copies y reescribirlos y ver cómo se puede hacer mejor. Pero me vuelve a pasar lo mismo, o no encuentro horas, o las horas en las que estoy más activa la gente no está en internet. Claro. Entonces, en Twitch aún no me veo haciendo directos porque también te digo, la vida que tengo de acostarme muy pronto, levantarme muy pronto, tampoco ayuda porque la gente cuando está más activa suele ser por la noche y a esa hora yo ya estoy cao. Molaría que hicieras análisis de alguna serie, viéndola y comentando cosas de escritura. En ese caso es que solo podemos analizar las series de Amazon Prime. Está Anatomía de Grey. Ya bueno, eso da para un montón, sí. No, pero hay un montón, hay un puñado para poder hacer cositas chulas. Yo creo que puede estar guay. Vale, te quería preguntar qué ha sido lo que has aprendido, lo más importante que has aprendido de escritura de tus invitadas y el invitado que ha venido, que no me acuerdo cómo se llamaba, este año. David. Pues David. Un abrazo, David. Pues es que he aprendido tantas cosas. No me vengas a quedar bien. Hay algo que seguro que has aprendido. Ya, Que no pero tengo ni idea, Estoy pero... intentando acordarme, que por esto estoy dando tiempo, ¿sabes? A ver, pues... por ejemplo, algo que aprendí o que me atreví a ponerme las pilas, no es de escritura, en realidad es de marketing, Vale. en este aspecto. Fue el episodio en el que vino Leire de Respirando Frases hablando de Bookstagram, en el que me abrió los ojos totalmente, me dijo, los reels, tira por los reels, que es lo que está Pero pegando. has hecho un montón. Y este desde que yo la entrevisté, que fue mucho antes de lo que salió a la luz, empecé a darle a los reels y es que he subido una barbaridad en Instagram. O sea, en 2 semanas subí 300 seguidores, llevaba estancada un Y ahora montón ya de se han tiempo. parado un poco, pero hace Sí. un mes o 2 era una locura. Sí, entonces esa es una de las lecciones más guays que me llevo. Y luego es que al final he aprendido un montón de cada episodio. Lo que pasa es que no me acuerdo de todo lo que he dado en todos los episodios justo ahora, en este No te momento. preocupes. Antes esta mañana he visto un vídeo de Kralicus, que ha subido un vídeo después de como 6 meses a YouTube, explicando que él quiere ser escritor, pero que está harto de todo el tema de las redes, del marketing, no sé qué. ¿Tú crees que eso es posible? O sea, alguien que nos esté viendo, ¿tú crees que eso es posible hoy en día? Vivir sin todo el tema de... Intentar ganarte la vida con la escritura sin la parte de mostrarte para afuera. Porque me ha hecho mucha gracia, el vídeo está muy chulo, echadle un vistazo. Yo creo que es imposible, no, a ver, no imposible, pero sí muy improbable. Porque lo que ha pasado, lo que pasaba antes con los escritores que conocemos famosos, Laura Gallego, J.K. Rowling, vamos, todos los grandes que vamos conociendo. Que se morían de hambre hasta... Ah, no, eso no era. No, pero aparte de eso, la cosa es que aquí ellos estuvieron en una era pre-internet, ¿sabes? Entonces ahí tiraban mucho otros medios de comunicación como periódicos, como la televisión, como, bueno, no sé si en la radio harían algo, supongo que sí, y tirarían mucho de otro tipo de marketing mucho más analógico,
que tiraba mucho la editorial. Por lo tanto, en esa época no se conocía que había muchísimos escritores también, pasa es que no los conocemos, pero eso ha sido de toda la vida. Entras en la Biblioteca Nacional a ver los libros que ya son libres de derechos y tienes para aburrir y de todo tipo y de todo, pero claro, no los conoces porque es imposible conocer todo lo que existe. Son obras registradas pero que no han tenido Claro, y que en esa época recorrido. también los periódicos y tal era la forma en la que la gente se enteraba de los Exacto. libros. Entonces ahí entraban pues los de las dos editoriales grandes que hay en España, ¿no? Y son las que se iban colocando y las que más se conocían. Pero ¿qué pasa? Que vino Internet y todos los escritores salimos a la luz. Entonces hay un montón de gente que escribe y que además se hace ver. Entonces ya es mucho más difícil convertirte o llegar a vivir de tus novelas si no tienes un trabajo en redes, si no te posicionas, si no creas marca personal sobre todo, si las editoriales no saben que tú atraes lectores, ¿sabes? Es mucho más difícil. Supongo que antes también era difícil entrar en editoriales, que nunca ha sido fácil, pero creo que es complicado, sobre todo si no tienes detrás un background, ¿no? que te respalde. Sí, yo creo que estaría chulo, y esto lo comento porque me lo comentaron, ayer entrevisté a una chica y me lo comentaron a mí, tener siempre ella lo llamó media kit, pero como siempre tener preparado para mandarle a una editorial en cualquier momento quieras contactar con él, con ella o con él o con la persona que sea, por qué publicarte, no más allá de los libros y tales, quién es tu público, cuántos seguidores tienes, de dónde son, de qué edad son. Todo eso se tiene que meter en la propuesta editorial. Pues eso, por norma media general. kit, en lenguaje de marketing. Normalmente eso, bueno, a ver, normalmente no es lo que nos dicen que pongamos en una propuesta editorial, pero es interesante ponerlo porque a las editoriales al final son empresas y les interesan esos datos. Total, no, total. Vale, y si, vale, imagínate eso, que ahora una persona, pues claro, esto hay que diferenciar entre quien se lo quiera tomar en serio para intentar vivir de ello y quien solo pues lo tenga como hobby, quiera publicar alguna cosa, autopublicar, publicar o lo que quiera, y le da igual vender o no vender, que eso es otra historia, ¿no? Pero si te lo quieres tomar en serio, tú, por toda la gente que has venido y lo que has visto de ellos, ¿cuál crees que es la clave para empezar a, por lo menos, meter la patita? ¿En qué red social dirías, intenta hacerlo ahora con más fuerza? En 2021, post pandemia, mundo apocalíptico. ¡Boom! Pues ahí yo creo que vuelve a entrar lo de en la que te sientas más a gusto, no por nada, sino porque... No empecemos con... Voy a las decir cosas. solo que a mí me encanta MySpace. No, en serio. Seguro que hay alguna donde la comunidad... Por ejemplo, yo me dedico al En marketing Twitter- y en Twitter el marketing es... O sea, no, puedes estar para pasártelo bien un rato y ya está. Pero donde está la chicha es en Instagram, en TikTok, etcétera. Entonces, más o menos en este A concepto... ver, en Twitter la literatura juvenil está muy fuerte. Creo que es la única o la de las únicas comunidades que tienen peso en Twitter. hoy en día. Alguna más habrá, pero Sí, muy la de los poquitas. Sims, pero tampoco te creas que No, es pero mucho eso, que más. muy poquitas. Entonces, Twitter es un buen sitio donde meter la patita, pero creo que tienes que tener muy claro cuál es su lenguaje y cómo te tienes que mover y que no te puedes perder ninguna tendencia. Bueno, prácticamente esto pasa en todo, sobre todo en TikTok, ¿no? Y tienes que estar como muy pendiente de esto y estar todos los días, bueno, es que esto es de todos en general, generar contenido todos los días para estar siempre ahí, que no se olviden, entre comillas, de ti. Entonces, a ver, Twitter es una buena opción si solo quieres escribir y si no te apetece hacer mucho más contenido, más audiovisual, ¿no? TikTok es una red social a la que vas a reírte si tienes sentido del humor, si te lo pasas bien, si te gusta editar vídeos así con la plataforma, si te gusta probar cosas nuevas. TikTok está muy bien porque además ahí está un público objetivo que debemos o deberíamos empezar a tocar o intentar traer al sector nacional porque está muy internacionalizado sobre todo, ¿no? Son hispanohablantes, pero están muy centrados en las sagas Inglesas, sí, americanas. internacionales, ¿no? O en Wattpad. Entonces, bueno, pues si eres un escritor de Wattpad, a lo mejor te interesa estar en TikTok porque ahí está tu público sí o sí, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo promocionarte ahí. Mientras que en Instagram es una red social en la que cuenta mucho lo visual, la multimedia, ¿no? Tanto los stories como los posts del feed, como los reels hoy en día, incluso los Instagram TV, es una red social... Instagram TV, no cuenta Bueno, nada. ya, en realidad no, pero bueno, le he metido por no dejarlos ahí apartados a los pobres. Y también es una red social en la que la gente suele dar mucho contenido de valor, o sea, dar mucho contenido que sea importante o que aporte algo, ¿no? Entonces, claro,
cada uno es diferente y tiene sus propias normas y depende en la que tú te veas mejor es la que deberías adaptarte. Yo, por ejemplo, últimamente prefiero más Instagram o TikTok que Twitter. Ok, me parece buena respuesta. Vale, pues seguimos hablando un poquito de la plataforma y quiero que me cuentes un poco cómo surgió la idea y cómo ha ido evolucionando la idea a lo largo del tiempo. Es decir, cómo se te ocurrió crear esto. Empezó todo por el podcast y luego fue la academia. Empezó la academia y dijiste voy a lanzar primero el podcast para ver cómo reacciona la gente. ¿Cómo fue todo el proceso? Pues la cosa fue que antes de pensar en el podcast, me acuerdo que en mitad pandemia, bueno, mitad no, al principio, porque esto fue como 2 semanas después, entré a tu despacho y te dije, oye, ¿qué pensarías si lo que pudiera hacer es empezar a ofrecer servicios o orientaciones a gente que quisiera autopublicar? Y me dijiste, creo que ha sido la mejor idea que has tenido nunca, que prácticamente es lo que tú me dijiste más o menos, o algo así como, no sé por qué no lo has hecho antes, una cosa así, ¿no? Y fue con el podcast cuando empecé a pensar en la probabilidad de hacer algo más allá. Claro, pero entonces el podcast salió solo como idea de podcast y luego ya salió todo lo demás. Exacto, luego ya empecé a unir ideas que además ya tenía de hace tiempo pensando, ¿no? Pues por ejemplo, desde que vi que había mucha necesidad de información del sector, cuando ya estaba en YouTube, que yo empecé de casualidad allí subiendo un vídeo hablando de editoriales pirata. Empezaste y se subió el vídeo. No, quiero decir que lo subí, pero pensando que iba a pasar sin pena ni gloria. Y quieras o no, pues a mí que me vieron 200 personas en un día, dije, ostras, esto es Si es que una lo pongamos locura. en directo. No, no hace falta, gracias. Y a partir de ahí pues empecé a ver que había gente que quería información o que no la encontraba fácil o cualquier cosa, entonces empecé a crear ese tipo de contenidos y quise pensar en toda esa gente y en todo ese contenido que había creado ya con antelación, añadiéndole todo el valor que había aprendido durante los últimos años, que no había parado de formarme tanto en cursos individuales como de plataformas como Escuela Cursiva o como Calamon o el propio máster, ¿no?, que hice de edición. Entonces a partir de ahí fue cuando empecé a pensar, a lo mejor la idea, porque también pensé en hacérmelo en rollo Patreon, entonces tuve la idea de si hago Patreon o me lo hago en mi propia plataforma. Y ya pensé, bueno, vamos a ver, pues para que Patreon se quede un porcentaje de lo mío, voy a la plataforma, la hago a mi gusto, exactamente como yo quiero, me dejaré una pasta, sí, pero estaré a gusto con lo que yo hago y yo creo que ha merecido la pena porque además es muy... para mi gusto también, no soy muy objetiva, lo veo muy profesional, lo veo muy bien Sí. para lo que te puede dar Patreon, ¿no? Como plataforma así Es más que no tengo ni idea de ¿no? qué da Patreon, así que no... A nivel visual ya me vale. quiero centrar sobre todo, ¿no? Y que ahí pues puedo llevarlo yo todo como quiero y también puedo hacer el contenido que quiero en Patreon, ¿no? Pero hacerlo todo a mi manera y como a mí me gusta, que tú sabes que yo lo quiero tener todo controlado. ¿Tú crees que es buen momento para que alguien intente vivir de escribir? Por probar. Quiero decir, veo muy difícil vivir de escribir en general, vivir solo a escribir de novelas. Sí. Porque yo actualmente vivo de escribir, pero no de escribir novelas. Y tú también vives de escribir. O sea, entonces, Yo vivo del café. vivir de escribir novelas, ¿sabes? Entiendo. Muy, 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 muy difícil, mucha suerte, mucho trabajo, muchas casualidades y coincidencias, ¿sabes? Muchas cosas que se tienen que poner de acuerdo para que eso pase sin mucho trabajo detrás. Vale. Ujú. Pues guay. Ya está. No sé cuánto tiempo tenemos más. Tenemos Pues casi ya- media horita. Pues cuando quieras podemos ir cortando. Vale, yo te quería preguntar al final qué es lo que más te ha gustado de todo este año. De crear todo esto. Aparte de los gatos. Pues, todo el mundo de la plataforma me parece uno de mis proyectos más guays, ¿no? Una cosa que te haya gustado mucho. ¿De dentro de la plataforma? De todo esto. Me gusta mucho grabar los talleres de escritura. De escritura no, los talleres que hay en la plataforma. ¿Qué te vale? Sí, es que si no me vas a decir, me gusta todo y poca y... No, jolín, pero a ver, quiero decir que la plataforma en sí es como mi bebé, ¿no? Entonces me gusta prácticamente todo. También te tengo que decir que lo que menos me gusta es grabar los cursos porque me llevan mucho tiempo de planificación, de verdad. grabación, de edición, pero los tutoriales, talleres y artículos especiales los hago mucho más rápido,
son mucho más sencillos de hacer y por lo tanto me gustan más. ¿Has pensado en meter algunas clases que sean solo de audio? No, porque creo que el visual vale mucho en este tipo de Pregunto, ¿no? Pero a lo mejor plataformas. alguna otra cosa que sea de audio por probar. Por el momento no tengo pensado hacer nada con Ok. audio. No, mola. Pues nada, yo muchas gracias por invitarme. Un placer, un añito ya. Sí, Qué guay. ilusión. Pues nada, Carmelo, muchas gracias por pasarte por el podcast, por hacerme de entrevistador. En realidad estás en mi mesa, en mi sitio, ¿sabes? Me hacía mucha falta el apoyo moral para este episodio y hablando sola me hubiera sentido un poco más, no sé, torpe, ¿no? Y bueno, pues antes de acabar, lo único que quiero hacer es dejarte por aquí unos audios que pedí y que me han mandado algunas oyentes, sobre todo del podcast, que también son escritoras, que nos van a contar su trayectoria de por qué empezaron a escribir y qué significa la escritura para ellos, y que de verdad me hace mucha ilusión que al final haya habido algunas personitas que quisieran formar parte de este día tan especial y que sin vosotros y vosotras esto sería prácticamente imposible. Nos escuchamos una vez más la semana que viene. Adiós. Hola, soy Alicia Gadi, ganadora y autora de la antología La Matanza del Cerdo, de Onyx Editorial, que ahora se llama Monix Editorial, y también he publicado en la antología Maldita la Gracia de Cerbero, y he autopublicado algunos relatos más en Lectu. Escribo principalmente ciencia ficción, fantasía y terror, y bueno, creo que si mis personajes fueran reales, no me dejarían tocar un papel en blanco, porque, bueno, normalmente soy algo cruel con ellos. Bastante cruel con ellos. Bien, en mi caso, de pequeña no tenía un gusto especial por la lectura, pero una vez me dije que, en vez de bombera, quería ser escritora. Y aquí estoy, ¿no? Sin embargo, no fue hasta la época del instituto que empecé a escribir relatos. Y desde entonces no he parado. Hola a todos, soy Cristina Martín de Francisco, autora de Tú también puedes volar con Mega Ediciones. Y no sé cómo lo hago, pero todos mis personajes acaban viviendo sobre ruedas. Laura nos pedía que os contásemos por qué empezamos a escribir, y yo lo hice porque necesitaba una vía de escape en el instituto, porque no fue una época fácil, y empecé con 11 añitos o así, poco antes de empezar el instituto como tal, y desde entonces no he parado. Pero sí que es verdad que no fue hasta hace unos años que me di cuenta de que la escritura, aparte de ser una vía de escape, podía ser una forma de contar, expresar mi realidad como persona con discapacidad. Y nada, eso es todo lo que quería contaros. Un saludo para todos y felicidades a Laura por el año del podcast. Hola, soy Cristina Romero Santa Isabel y soy escritora. Aunque el año pasado por fin me convertí en autora con la publicación de mi primera novela de fantasía, El Pentágono, y que además es la primera parte de una biología. Llevo escribiendo desde que soy pequeña, aunque me recuerdo antes inventando que escribiendo, cuando redactaba los juegos de rol que nos inventamos mis amigas y yo cuando jugábamos. Con 13 años me animé a escribir mis primeros relatos y mi primera novela, que no fue de fantasía, sino una romántica, con la que aprendí muchísimo para llegar hasta donde estoy hoy. También estudié filología hispánica y siempre trato de enlazar mi carrera con lo que escribo y así unir mis dos pasiones. Así surgió la biología del Pentágono, entre otras obras que siguen en el cajón, o relatos que se pueden leer en Lectu, como por ejemplo 2094, que es una distopía tecnológica. Para mí la escritura es importante, sobre todo en situaciones como la actual, para saber que muchas veces las cosas pueden estar mucho peor de lo que ya están. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Hola, soy Beatriz Esteban, soy psicóloga y escritora. Soy autora de literatura juvenil y adulta y a día de hoy tengo 5 novelas publicadas. Pero si me preguntaras por qué empecé a escribir, te respondería lo mismo a por qué sigo escribiendo a día de hoy, por qué escribo, por qué esta profesión tan bonita, por qué esta pasión tan bella. Y te contestaría que para entenderme y para entender mejor el mundo, y porque veo la escritura como una herramienta para conectar con los demás y sobre todo para conectar conmigo misma. Si hay algo que me ha ocurrido y a lo que necesito ponerle nombre, a veces es mucho más fácil intentar explorarlo y verbalizarlo a través de la historia de unos personajes. Si hay algo que me conmueve, algo que me remueve por dentro, una historia es una herramienta preciosa para poder abordarlo desde un lugar seguro.
y además luego eso te permite conectar con las personas que lo leerán, y entonces esas historias crean vida, cobran vida totalmente. Y creo que por eso escribo, porque al final el producto de la escritura es algo muy bello, es algo muy vivo, y que no sé qué haría, la verdad, sin la escritura y sin este mundo tan maravilloso. Hola, yo soy Ana Escudero Portal, correctora profesional y escritora de fantasía juvenil y novela middle grade. Y entré en el mundo de la escritura porque me inspiró muchísimo un espectáculo de danza que vi de música celta y creé una historia alrededor del espectáculo. Pero cada vez que quería revivirla tenía que poner la música otra vez y mis padres acabaron hartos del disco. Entonces me ocurrió que podía escribir la historia para que no se me olvidara. Y a día de hoy, en vez de ser un libro, esa historia se ha extendido durante 5 que todavía están sin publicar y editar. Pero eso me introdujo en el mundo de la escritura, del que estoy enamorada, y me ha llevado a publicar ya 2 libros, a conocer el mundo de la edición en el que actualmente trabajo y a introducirme en el mundo de los podcasts, entre los que he encontrado el tuyo, que es una maravilla, Laura. Muchísimas felicidades por este aniversario y muchas gracias por la oportunidad de participar en él. Hola, soy Adela Brack, escritora de fantasía juvenil y lectora editorial. Amo las historias de personajes que buscan su lugar en el mundo y ayudo a la gente a escribir más y mejor con mis retos. La escritura es importante para mí porque me ayuda a entenderme a mí misma, me sirve para ordenar mis pensamientos y de alguna forma me sana. Empecé a escribir porque me emocionaba leyendo las historias que otros y otras habían creado y quería devolver un poco de eso al mundo. Cuando alguien me dice que ha sido un poquito feliz leyendo mis novelas, sé que he cumplido mi objetivo. Gracias por escuchar mi historia y especialmente gracias a Laura por la oportunidad de formar parte de esto. Enhorabuena por este año de podcast. Hola, me llamo Tatiana Herrero y soy escritora de fantasía. Cuento historias desde antes de empezar a hablar y sí, me has escuchado bien. Mi madre siempre me ha contado que ya solo balbuceando me dedicaba a explicarle cosas que en realidad solo entendía yo. De hecho, siempre he escrito con una idea en la cabeza: contarme las historias que me hubiese gustado leer a mí misma. Aunque aún no tengo nada publicado y esto hay que darle las gracias al maravilloso síndrome del impostor, estoy trabajando en un proyecto que espero que salga a la luz dentro de poco. Llevo desde 2017 escribiendo de forma más profesional, y aunque es verdad que siempre he soñado con vivir de escribir, en realidad no lo hago por eso, sino que lo hago porque lo necesito. Las historias y los personajes se meten en mi cabeza y no me dejan tranquila hasta que no les pongo un punto y final. No sé si sentirás tú también lo mismo. Pero la literatura no solo la escribo, sino que también la leo y la analizo. Puedes encontrarme en mi propio podcast sobre literatura y mitología, donde nace la fantasía, o en mi página web, tatianaherrero.es. Felicidades, Laura, por este primer año y espero que te dure este podcast muchos más.